Hoy vamos a ver tal vez una de las reflexiones más especiales. Para mí lo ha sido, y espero que para usted también lo sea. El título del mensaje de hoy con el cual vamos a cerrar esta serie se llama Encontrando lo Perdido. Vamos a hablar específicamente de eso. ¿Qué es eso? Para eso yo quiero iniciar con una historia. Esa historia se da en Inglaterra, en Londres específicamente. Una mujer llamada Watson trabaja en una oficina de objetos perdidos que hay en uno de los metros en Londres. Hay una oficina de objetos perdidos. Todo lo que se le pierde a alguien lo van y lo dejan allá y allá lo encuentran. Y él trabaja en esa oficina de los objetos perdidos. Su pasión y su alegría es encontrar algo y dárselo a esa persona, porque ella sabe que eso no es simplemente algo, sino que es un objeto que tiene un carácter emocional y simbólico para esa persona. Pero la vida de esta mujer es mucho más allá y tiene que ver que lastimosamente ya siendo muy niña perdió a su papá, con lo que pierde una conexión que para ella era muy importante de niña. Pero además de eso, su mamá no tiene una buena relación con ella. Y como si fuera poco, la hermana tampoco. Entonces, esta mujer se siente como que no encaja en esa familia, y entonces la oficina de los objetos perdidos para ella se le vuelve en su lugar de refugio. La oficina de los objetos perdidos se le vuelve para ella en el sitio donde ella se aísla del mundo exterior y donde se siente por lo menos feliz y valorada por aquello que ella está haciendo. Pero la historia dice que las cosas se van complicando en la vida de ella, porque la mamá, que además de no tener una buena relación con ella, pero vive con ella, la mamá va a empezar a entrar en un problema de salud en el Alzheimer. Entonces ella tiene que tomar una decisión, y la decisión que tiene que tomar es que ahora se va a tener que distanciar de su mamá, porque la mamá la van a llevar a una clínica a tratar de recuperar, si es que pudiera, aquellas cosas que ya no están en su mente y en su corazón. Entonces ahora esta mujer, además de todo lo que ella está viviendo, tiene que distanciarse de su mamá y llevarla a ver si pueden ayudarla a salir adelante. Pero la historia da un giro muy particular, como todas las historias, porque ella conoce a un anciano que llega a la oficina de los objetos perdidos preguntando por una bolsa. Y él está preguntando por una bolsa, y si bien es cierto, la bolsa para cualquier persona no tiene un gran valor económico, para él sí lo tiene, porque en su interior hay un monedero de su difunta esposa. Y para el anciano, es lo último que le queda de su esposa que falleció, y por eso él está muy inquieto en encontrar esa bolsa. No está en la oficina de los objetos perdidos, hay que buscarla. Entonces la historia comienza o avanza mejor cuando esta mujer va a tomar la decisión de tomarse esa búsqueda de la bolsa del anciano como algo personal, y le va a tocar tomar decisiones, tal vez salir de su zona de confort para ayudarle a este anciano a encontrar esa bolsa donde está el monedero de su difunta esposa. Pero en esa búsqueda, vamos finalizando con la historia, en esa búsqueda la historia nos va a mostrar que ella también va a tener episodios de reflexión personal. Porque en esa búsqueda, mientras ella va buscando la bolsa del anciano al cual ella le quiere ayudar, también va a pasar por muchos momentos en su mente y en su corazón, y va a reflexionar muchas de las cosas que ella ha venido perdiendo. Muchas de las cosas que la han llevado a refugiarse en la oficina de los objetos perdidos. Porque al final, si la historia ya termina, tal vez uno se cuenta que la que se ha perdido es ¿quién? Es ella misma, que ya ha perdido su vida real, su vida la que le daba sentido. Si le interesa esta historia, valga la cuña, esta historia está en un libro muy especial llamado Objetos Perdidos, la oficina de los sueños extraviados. Libro muy interesante, que habla específicamente de eso, que habla de
las cosas que a veces nosotros perdemos. No sé si a usted le ha pasado cuando usted ha perdido algo. Qué terrible cuando uno pierde, ¿qué? No sé, las llaves. Un billetico de 50. O un billetico de 100. O el celular. O la billetera. Los documentos. Creo que hay algo tremendo que sucede cuando uno pierde esas cosas. Pero yo creo que hay cosas más terribles que a uno le duele perder. Creo que es terrible cuando uno pierde la fe. Creo que es terrible cuando uno ha perdido la esperanza. Creo que es terrible cuando uno pierde el ánimo. Terrible. Creo que es terrible cuando uno se pierde a sí mismo y en especial cuando uno pierde la visión de futuro. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Lo hemos hablado una y otra vez. El mundo post-pandemia cambió de una manera tremenda y para mucha gente fue lastimosamente entender que en medio de la pandemia perdieron seres queridos, sus vidas fueron transformadas y el mundo no ha vuelto a ser igual para muchísima gente que experimentó diferentes tipos de pérdida. Creo que todos estamos aquí siendo conscientes que en algún momento hemos perdido algo. Y estamos hablando de lo perdido porque lo que vamos ahora a leer en la Biblia tiene que ver con eso, con algo que se perdió. Quiero que por favor me acompañen a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y vamos a iniciar con una narración que al inicio nos parece que como que no encaja con lo que vamos a hablar hoy. Pero es muy importante que nosotros podamos de alguna manera comprender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en este tema que considero es muy, pero muy importante. Lucas capítulo 15, por favor, lo voy a leer. Lucas 15 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí la clase religiosa se acercaba, observaba a Jesús y lo criticaban a Jesús. ¿Y por qué criticaban a Jesús? Porque a sus reuniones, ¿quiénes venían? Lo peor, ¿cierto? Venía gente de no muy buena reputación. Pero además de eso, criticaban a Jesús porque Jesús se sentaba a comer con ellos. Jesús se sentaba a comer con ellos. Yo mientras reflexionaba en ese texto, me ponía a pensar hoy en nuestra manera de hacer iglesia. Y creo que si hoy Jesús hiciera iglesia, rompería con muchos de nuestros esquemas mentales a la hora de hacer iglesia. Porque lastimosamente creo yo que uno de los retos que tiene la iglesia en los últimos tiempos es no perder esa conexión que debe de tener con el mundo, con el entorno. Es tremendo porque dice que a las reuniones de Jesús asistían gente de que los cobradores, eran los más terribles. Yo me ponía a pensar, ¿qué sentiríamos nosotros como iglesia? ¿Qué pasaría en la iglesia si alguien viene y empieza a asistir y esa persona tiene un pasado dudoso o peligroso? Y además de eso no diéramos cuenta. La verdad es que la realidad que hoy se está dando es que es terrible. La misma iglesia está rechazando ese tipo de personas. Y no digo que seamos, como que abracemos necesariamente el pecado. Pero la iglesia es un sitio que debe estar abierto ¿para quién? Para todo el mundo. Pero muchas veces la iglesia de manera consciente o inconsciente crea un modelo que lo que hace es que el que es pecador no quiere asistir. Porque dice eso, se ven demasiado que se ven demasiado santos. Yo no quiero asistir a un sitio donde se vean demasiado santos. Y entonces uno de los peligros de la iglesia en los últimos tiempos es, ojo con esto que voy a decir, es terminar haciendo iglesia para ellos mismos. Y olvidar que la iglesia principalmente tiene que ver con ¿qué? Me adelanto un poco, con encontrar lo que está perdiendo. Tiene que ver con aquel que no conoce.
Pero con el paso del tiempo la iglesia puede caer en algo que es, hagamos esto para nosotros mismos. Entonces yo puedo venir a la iglesia pensando en lo que yo quiero y no lo que esto será agradable para que alguien que va a venir por primera vez conecte con la iglesia. Y eso es muy importante, porque de lo contrario cometeríamos un terrible error. Ahora, en esto que estamos hablando hay dos extremos que también se ve hoy en la iglesia moderna. Un primer extremo. Un primer extremo. La iglesia que ¿cómo se llama? Por ser muy contemporánea se va al otro extremo. ¿Me hago entender? Entonces la iglesia cool, chévere. Aquí permitimos de todo. ¿Cómo? Relajados, y solo amor, pecado. No hablemos de pecado. La gente se va. Entonces está la iglesia de ese extremo. O está la iglesia de qué? Del otro extremo. ¿Demasiado qué? Demasiado conservadora, demasiado rígida. Se quedó en el pasado. Y es que aquí somos así, si usted quiere venir, y si no, váyase. ¿Cierto? Y entonces ¿saben? Los dos extremos que no estamos hablando necesariamente de eso. Jesús era muy intencional en lo que él hacía. Muy intencional. Entonces, a Jesús le venía gente de todo tipo. Y él les compartía. Y si era necesario, con un propósito muy especial, comía con ellos. No es que la pasaba con ellos. Usted ve con quién sobre todo se la pasaba. Con los discípulos. Pero cuando él tenía que compartir con alguien y comer con esa persona, pues él lo hacía porque él tenía claro entonces quién era. Pero claro, a él lo empiezan a criticar. ¿Por qué a sus reuniones asisten gente de mala reputación? ¿Por qué Jesús está haciendo iglesia con gente que no es de la iglesia? ¿No? ¿Por qué no se sienta con nosotros? Y entonces Jesús va a lanzar tres parábolas. Tres parábolas que cuando yo las estudiaba yo decía, tremendo lo que hay aquí, porque uno ha leído y lee y uno cree que se las sabe y uno vuelve y descubre algo. Tres parábolas que es todo Lucas capítulo 15 del 1 al 31, yo se las voy a contar por partes, ¿no? Recordemos, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia corta que tiene una educación o moral o religiosa. La parábola es una historia corta que da a conocer una verdad religiosa o espiritual de manera práctica. Usted lo entiende. Ahora entiendo. Pero Jesús siempre trataba de cómo les enseño algo a estos y que ellos que la hagan rápido. Entonces Jesús va a lanzar tres parábolas. Las tres parábolas tienen un mismo común denominador. Las tres parábolas son la parábola de la oveja perdida, que fue la primera canción chistosita que yo le ponía a Hannah de niña. Tal vez ella no se acuerda, pero yo le ponía la canción de la oveja perdida, bien chiquitita. Dos, está la parábola de la moneda perdida. Y tres, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Lucas 15, del 1 al 31 aparecen esas tres parábolas. Entonces, el contexto, a Jesús lo están criticando y Jesús lanza tres parábolas para enseñarles una verdad escritural, una verdad espiritual. La primera parábola dice, un hombre tenía 100 ovejas, pero una de ellas, ¿qué hizo? Se fue. Y entonces el hombre, ¿qué hizo? Fue a buscarla, la encontró, la puso sobre sus hombros y la trajo. Y cuando llegó se puso feliz y le dijo a los amigos, vengan, he encontrado a la oveja. Y luego dice el famoso pasaje, porque entonces hay alegría en los cielos. ¿Se acuerdan? Cuando alguien se arrepiente, un pecador se arrepiente. Luego lanza la segunda parábola, pero también había una mujer que tenía 10 monedas, pero una moneda se le perdió. Y entonces esta mujer encendió la lámpara, dice, barrió la casa hasta que encontró la moneda. Y entonces también fue a celebrar, fue y se puso feliz. Y luego viene la parábola que tal vez conocemos mucho más, la famosa parábola, pero ya en este caso ¿de quién? Del hijo pródigo. El hijo que también en algún momento se pierde.
se va de donde está el papá, toca fondo y luego él va a regresar. Y también cuando regresa también se da que una alegría. Entonces nosotros podríamos resumir las parábolas de la siguiente manera: hay algo que se pierde, hay algo que es encontrado, y luego eso que es encontrado se celebra. Hay felicidad, hay gozo, hay alegría. Pero ahora vamos a entrar en detalle rápidamente con las tres parábolas y lo que cada una de alguna manera nos quiere decir. La parábola de la oveja perdida. Los estudiosos dicen que si hay un animal que se pierde fácil, es la oveja. Por todas las características que tiene la oveja. Es más, leí que si la oveja se pierde y coge para acá, ella sigue derecho. Ya no dice, no, para allá no. Ella sigue, pero ella sigue. Claro. Y allá está el lobo y dice, siga. ¿Cierto? Porque ella es así, la oveja es así. En otras palabras, la oveja es muy difícil de que pueda volver al rebaño si el pastor, ¿qué pasa? Si el pastor no va y la busca. Claro, el pastor la tiene que ir a buscar. Ahora, ella se pierde, ojo con esto, se pierde no porque quiera, se pierde por sus debilidades como oveja. Además de eso, que la oveja no, físicamente, no tiene ninguna manera de defenderse, no tiene garras, no tiene dientes filosos. O sea, la oveja está expuesta a lo peor cuando se pierde. Y entonces es interesante que la máxima prioridad del pastor, ojo con esto, ya no son las 99. En este caso, ¿cuál va a ser? La que se fue, la perdida. La tiene que ir a buscar. Claro, la máxima prioridad no es los 99 que ya fueron encontrados. La máxima prioridad del pastor es ¿quién? La perdida. Pero volvamos a la iglesia. Uno de los fenómenos que hoy se ve en la iglesia es que parece que fuera más importante ¿quiénes? Los 99 que el perdido. ¿Sí? Ahí vamos haciendo el ensayo. Que el perdido. Más importante es la iglesia, nosotros, lo que hagamos aquí, lo que me hagan aquí. Él ya fuera ese que se pierda en el infierno. Pero eso no es así en la Biblia. En la Biblia era más importante aquel que está perdido. Porque le adelanto algo, la iglesia es el sitio de los encontrados. Claro, hay que descuidarlo para nada. Pero la iglesia es el sitio de los encontrados. La prioridad, hablando del contexto de la iglesia, es el que está allá. El modelo de la iglesia, la manera de ser iglesia es cómo conectar con ese que viene, para que vuelva, para que regrese. Yo sé que al venir acá, y eso es algo que Marta sabe que es una angustia en mi corazón, bajamos un poco la puesta en escena de lo que yo llamaba atmósfera, que es cómo creamos el entorno. Atmósfera, se lo digo con cariño, atmósfera está pensada específicamente para algo, para el que viene por primera vez. Por ejemplo, que el que llegue desde el saludo, desde alguien con una camiseta, desde bienvenido, la atmósfera está pensada para eso. Cuando pensamos en algo de obtener un detallito, un alimento, atmósfera está pensado para eso. Podríamos no hacerlo, la atmósfera está pensado para eso. Acá hemos bajado un poco el estándar, pero ahí vamos. Pero la iglesia y para el pastor, en ese momento la prioridad era el perdido, el que no estaba. Las 99 estaban bien, ¿cierto? Pero había que ir, había que buscarlo. Y entonces él va, dice algo muy importante, dice el relato bíblico, que queda así es, claro, la pone sobre sus hombros. Eso significó que tuvo que levantarla. Claro, yo no sé la parábola cuánto habrá caminado, pero yo creo que una oveja pesa más o menos. Claro, y entonces, ¿cierto? Si la vea está gordita, calcule. No, usted no necesita mal, usted está fitness, usted está bien. Pero si la vea pesa, ¿ya? Cara mira y se mira las barrigas cada bravo.
Claro, entonces es eso, mami. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuánto como iglesia estamos dispuestos, entre comillas, a cargar a otros? ¿Cuánto como iglesia estamos dispuestos a eso? Y entonces Él lo hace, claro, la trae, ¿y qué pasa? Hay alegría, pero hay alegría en el cielo. Vamos a la siguiente análisis. La de la moneda, lo mismo. ¿Sí? En el caso de la moneda, no se pierde como la oveja se pierde por la dignidad. Esta oveja se pierde por descuido. Se descuida de una de las monedas. Pero entonces ella hace algo muy importante, y es que enciende la lámpara. La lámpara tiene que ver con el aceite, tiene que ver con el Espíritu Santo. Podríamos hacer una aplicación. ¿Se acuerdan? El aceite, la lámpara. Ella enciende la lámpara. Pero además de eso, ¿ella qué hace? Coge una escoba y empieza ¿a qué? A barrer. Y tiene que quitar algunas cosas. No sé si a usted le ha pasado, cuando a usted se le cae algo, a veces tiene que empezar a mover cosas hasta que eso lo encuentre. Y ese es el otro reto que tenemos como iglesia. Que en la búsqueda de lo perdido, tal vez tengamos que barrer cosas. En la búsqueda de lo perdido a veces tendremos que hacer ajustes, pero eso a las 99 veces no le gusta. Pero eso a veces a los que somos iglesias es muy no, pero ¿por qué vamos a cambiar a ese programa? ¿Pero por qué vamos a hacer esto? Porque estamos en la comodidad. Claro, tuvo que, mover cosas. Y yo mientras preparaba el mensaje, yo me decía, ¿cuánto estás dispuesto a mover cosas? Cosas que a veces nosotros, como alguien decía, nos podemos volver adoradores de un modelo antes de adoración, adoradores de Cristo. Hay algo que a mí me llama tremendamente la atención. ¿Se acuerdan que cuando la Biblia dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz? Eso siempre ese pasaje a mí me da durísimo. Dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y cuando lo aplicamos a la iglesia, creo que eso tiene mucho sentido. Uno ve las empresas, los grandes emprendimientos de empresas arrancan, esas empresas que uno ve que son muy conocidas, arrancan, tienen en mente a quién, al de afuera. ¿Cómo le vamos a conectar? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Y no se sorprende hoy, las empresas pioneras en eso tienen que ver con una manera de, por ejemplo, cuando usted va al famoso café Starbucks, usted no va a comer café, a tomar café, usted va a vivir una experiencia, se llama eso. Pues quieren dar a usted una experiencia. Ellos no le venden café a usted, o sea, el negocio de ellos no es el café. El negocio de ellos es que usted entre y no quiera volverse a ir. El negocio es que usted haga conexiones, porque ellos han creado una atmósfera tal que ellos quieren atrapar eso. Porque usted va a comprar, a pagar un café, no sé, de lo que vale, ahí se tomar un café donde doña Rita de la esquina, con la taza chorreada. Siéntese ahí y lo dan. Eso tiene su razón de ser. Uno se queda sorprendido. El mundo es muy estratégico a la hora de alcanzar a aquellos que los quieren. La iglesia se ha quedado atrasada. Y hoy en día yo lo tengo que reconocer, son muy pocas las que han logrado dar ese salto. Hace un poco yo lo leía y lo veía en Europa y en algunos países. Hay iglesias que las han tenido, hablando de iglesias católicas fuertemente y algunas cristianas, iglesias sobre todo católicas, los monasterios los han cerrado. Han convertido monasterios, ¿saben qué? En discotecas, en librerías. Los han alquilado, les conservan la parte externa por la historia, pero usted entra en una librería. Entonces, ¿cuál ha sido la historia de esos sitios? Que aquella iglesia fue menguando, nunca conectó con la generación, nunca entendió, se concentraron en los 99, nunca miraron, y se fue secando hasta que se acabó. Y hoy en día se dice y se cree que de pronto un poco el avivamiento, entre comillas, está en Latinoamérica. Pero como yo veo la cosa para allá, también va a Latinoamérica, si no hacemos algo. ¿Ella qué hace? Esta mujer, volviendo a la historia, mueve algunas cosas para encontrar que lo que está perdido.
lo que está perdido. Entonces ella va, lo encuentra, lo mismo. ¿Qué se genera? Se genera gozo, se genera alegría, y también dice el relato bíblico, hay alegría en los cielos. Vamos a hablar ahorita del tema alegría en los cielos. Y finalmente, la historia del hijo perdido. El caso de la historia del hijo perdido, este hijo perdido es distinto a los otros. La oveja se pierde por debilidad, la moneda por descuido. El hijo se pierde porque quiere perderse. Quiere perderse, es su voluntad, no quiero estar en casa. Y se va, y parte. Claro. Y obviamente toca fondo, porque toca fondo, y conocemos la historia después de que toca fondo, él va a volver a casa del padre. En este punto, a diferencia de los otros, este padre no hace algo necesariamente para buscarlo. Pero hay algo que nos da a entrever la Biblia que dice mucho en la historia. Dice que cuando viene el hijo del padre, ¿qué hizo? Lo vio a lo lejos. Algunos creen que tiene que ver con que tal vez el padre todos los días salía y decía que ¿cuándo vendrá mi hijo? Porque él lo esperaba. Y eso representa a Dios, que todos los días espera que sus hijos le busquen. Que sus hijos le busquemos. Y cuando el padre ve al hijo y el hijo entra, él entonces ¿qué hace? Prepara toda una dinámica. Dicen, cámbienle la ropa, cámbienle los zapatos, pónganle de nuevo el anillo. Es muy probable que, yo no sé si el hijo fuera un hijo tal vez latino, en la casa de haber dicho, toma la ropa para acá. Pero este papá no es así. Este papá le tiene cosas listas a él. El papá le tiene cosas listas para cuando él venga. La iglesia, como iglesia, tenemos que tener una dinámica para cuando llegue alguien nuevo y poderlo recibir y saberlo recibir. Y donde insisto, tiene sentido ciertas cosas que hacemos con el único propósito de eso. Contaba un pastor en su historia, así, a propósito de la vida de la iglesia, que cuando él empezó a hacer iglesia, él empezó a visitar iglesias para aprender. Entonces él dice que a él nunca se le va a olvidar la visita a una iglesia. Él fue con su esposa, no dijo que era pastor, y sus hijos pequeñitos a esa iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, él cuenta que nadie los recibió. Cuando él preguntó, ¿y mi hijo dónde lo puedo? Le dijo, ¿cómo que por allá? Y cuando él fue como asustado donde era, nadie lo acompañó, llegó, se asomó como un patio y vio una persona que como que lo miró, y ellos dejaron el niño, pero no le dieron como mucha información de que era volvieran con ellos, no los presentaron. Luego él fue a la reunión, se sentaron, escucharon el mensaje, pero él contaba que se miraban la esposa de él y la única preocupación ¿cuál era? Mi hijo estará bien. Hasta que obviamente uno se aguantó, se pararon, fueron, había algo que estaban haciendo ellos, pero no era como muy claro, tomaron a sus hijos, partieron. Y luego él cuenta en su historia, y luego él lo plasma en un libro, donde él dice, ese día me di cuenta que hay iglesias que no están preparadas para recibir personas nuevas, que han sido diseñadas para recibir al que ya sabe, que ya conocen por dónde se mete al baño y todas las cosas, pero que no estaban listos para recibir a alguien por primera vez. Me encanta que cuando vemos esta historia, vemos que creo que el padre estaba listo por si el hijo volviera a casa. Y entonces el padre, lo mismo, sucede exactamente lo mismo, y es, hay alegría, hay una gran fiesta. Y yo quiero entonces, a manera de conclusión, crear en su mente y en sus corazones una especie de meditación para cada uno de nosotros. Y aquí vuelvo a lo mismo que ya les dije a ustedes. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el sitio de los encontrados. La iglesia es el sitio de los encontrados. Pero el enfoque de la iglesia, aunque hay que cuidar a los encontrados, debe estar ¿en dónde? En el perdido. Si como iglesia solo nos concentramos en los encontrados,
vamos a colapsar. La iglesia que se concentra solo en los encontrados se seca, se estanca y muere. Porque el enfoque de la iglesia no es los encontrados, es ayudarlos, es edificarlos, sí, pero la iglesia debe estar mirando al perdido, ver cómo llega, ver cómo alcanza, ver qué dinámicas hace, ver cómo enciende el Espíritu Santo, ver qué tiene que mover, qué tiene que barrer, estar dispuestos a veces a hacer un poco de fuerza y cargar para comprender eso. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos eso. Por eso la pregunta como iglesia es, ¿hacia dónde estamos mirando nosotros? ¿Hacia adentro o hacia dónde? ¿O hacia afuera? ¿Qué estamos dispuestos a hacer como iglesia para buscar al perdido? Jesús estuvo dispuesto a que le llegaran personas de no muy buena reputación. ¿Qué haríamos? Voy a tocar cosas fuertes. ¿Qué haríamos si llega alguien aquí vestido, siendo hombre, pero vestido literalmente con unas características de mujer? Nos acercaríamos al final. Y no estoy diciendo que acepte o no yo eso. Tengo mi convicción frente a eso. ¿Qué haríamos? ¡Ay, mira quién fue! O vamos a orar. Bienvenido a casa. La palabra hará que la obra, eso sí, yo me lo aseguro, familia. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Porque esto nos confronta. El mensaje hoy es muy importante. Esto nos confronta. No vuelvo a llevar al niño allá. Porque en esa iglesia, ¿quién lo quiere decir? Pues le quiero decir que Jesús no haría. Ahora, ¿estoy diciendo que hay que estar de acuerdo con eso? No, hay convicciones. Como iglesia tenemos creencias. Pero Jesús, a nadie que era fulanito, y Pedro, dígale a Emma que vaya. No, Pedro, buenísima gente, ir a la reunión. No, bienvenido. Pero hoy, Jesús, hoy te comes algo con nosotros, queremos conocerte, estamos listos. Él estaba con los discípulos, pero ¿por qué yo me siento aquí? Entonces esto rompe, ¿cierto? Esto rompe con muchas cosas de lo que nosotros podemos creer que es iglesia. Otra pregunta muy importante es, ¿qué estamos dispuestos a barrer, a quitar, a mover, con el propósito de encontrar al otro? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a mover? ¿O podemos terminar adorando un hombre? ¿Qué estamos dispuestos a? ¿Estamos dispuestos a cargar como el pastor? Cuando hablamos del pastor, claro, hablamos de la iglesia. Venimos hablando de que somos un cuerpo, o sea que, claro, la figura parece el pastor, pero como iglesia somos todos. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Estará encendida o estará qué? Apagada. Y si está apagada, ¿cómo vamos a encontrar lo perdido? ¿Cómo nos vamos a encontrar? No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Claro. Y aquí yo quiero cerrar con estas últimas dos que créanme que cuando yo las escribía, me tocó mucho el corazón ahorita preparar el tema, me quebranté bastante eso. ¿En qué momento podemos dejar de celebrar aquel que se encontraba? ¿Qué sentimos cuando reunión tras reunión no llega alguien y ya en mi vida eso qué pasa? Me da igual. Ya no hay alegría. Yo no celebro. Es más, ni soy, vine, recibí, listo. ¿Quieren que le diga una cosa? Yo descubrí con esto algo muy importante. La alegría más importante de nosotros como iglesia, cada domingo, digamos, o cada reunamos, no debe ser el mensaje, no debe ser las canciones, no debe ser cómo me recibieron. La alegría de nosotros debería de ser que alguien fue encontrado. Esa debería ser la alegría más grande. Las otras,
qué bueno, el mensaje, el tiempo de canciones, pero la alegría debe ser eso. Y ahora toco lo último que me pareció lo más tremendo y que yo le pedía perdón a Dios por eso. Porque creo que existen dos tipos de iglesia a la luz de este punto. Iglesias que generan ¿qué? Alegría en los cielos. Cada semana, o cada 15 días, o cada vez los cielos celebran, llegó alguien. Pero hay otras iglesias. Yo creo que nosotros estamos como ahí en este momento. Tengo que ser autocrítico con eso. Que llevan, pueden pasar meses y no generan ¿qué? Alegría. No sé si generan tristeza. No sé si uno dirá, ¿y qué pasa? Yo no sé, no sé cómo eran los cielos, los ángeles que le digan, Dios, ¿qué pasó este fin de semana ya? Y Dios les da que decir, no, muchachos, no pasó nada. Bueno, vamos a ver la otra iglesia que genera alegría. Y no estoy hablando aquí de competir con otras iglesias, para nada. Estoy hablando de lo que Dios nos está diciendo aquí en cuanto a eso. ¿Dónde estamos como iglesia y hacia dónde queremos ir? Familia, yo quiero estar, que no es tener, porque la iglesia no es de nosotros, pero yo quiero estar en una iglesia que genere alegría en los cielos. Yo hoy les los confieso. Yo quiero estar en una iglesia que genere alegría en los cielos. Les abrimos nuestro corazón. Con lo que ustedes dan, con lo que algunos de ustedes dan, nosotros podemos decir que más o menos vivimos, hacemos iglesia. Si yo pensara en esos términos, diría, pues con eso, soy más iglesia, a veces meses, pero pues eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Yo no salía a hacer eso, yo no salía a montar un negocio de tener unos cuantos incautos que me sostengan a mí, a mi esposa y a mí. Yo no sabía eso. O sea, o somos iglesia o no somos iglesia. Ese es el reto que tenemos. Y yo creo que sí podemos ir hacia ser iglesia, que cada fin de semana, que cada que se reúnan los cielos, allá que vamos pirotécnicos. ¿Qué pasó? Llegó alguien. Ya sea que alguien o llegó por primera vez, o también pasa, se reconcilió con Dios, conocía de Cristo y volvió. O llegó por primera vez o regresó de otro lugar. Pues, por ejemplo, tenemos a alguien que yo no la había visto, la dama que tenemos allí. ¿Martica ya había venido? ¿Sí había venido o no había venido? O sea que no podemos, hoy perdimos el examen. Si Martica ya vino. Es que ya venido el grupo de oración de mi mamá. Bueno. Pero no acá. Bueno, podríamos decir que podemos celebrarlo. ¿Ya? Denle un aplauso a Dios, por favor. Miriam, ahora, el reto que Martica regrese. ¿Ya? Pero yo decía, Señor, yo me puse a hacer cuentas, se los confieso. Yo me puse a hacer cuentas y dije, Señor, llevamos varios domingos donde no te generamos alegría. Yo te pido, Señor, que me perdones, porque llevamos varios domingos donde no estamos generando alegría. Oiga, el Señor antes lo sostiene a humildad. ¿De serio? Porque, bueno, toco otro tema. ¿Cómo se van a abrir los cielos? Señor, bendice. ¿Cómo se van a abrir los cielos para nuestra vida? Si ni siquiera generamos alegría. Pero si lo hacemos, yo estoy convencido que si Dios, a pesar de nos sostiene, lo va a hacer mucho más. Mire, familia, ya para finalizar, en abril se vienen dos cosas importantes que queremos hacer. Uno, el encuentro, para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero dos, vamos a elegir una reunión de los domingos, donde queremos hacer esa reunión con el formato de invitar a personas. Yo espero en el nombre de Jesús que después de ustedes esta serie, usted salga como que yo tengo que hacerlo.
Creo que el efecto de la serie se verá en aquella fecha. Que realmente seamos conscientes de eso. Oye, entonces, familia, espero que no sea en el sentido regañado, ¿no? Aquí la que regaña es Marta, yo soy amor y paz. Pero en serio, creo que ese es nuestro llamado, ¿cierto? La iglesia, ¿de qué me estás hablando? Y si me permiten usar esta palabra, que es un poco incómoda, pero la voy a usar para que entendamos. Si hay alguien de afuera, ¿cuál es el negocio de la iglesia? ¿Sabe cuál es el negocio de la iglesia? Encontrar lo perdido. Ese es el negocio. El negocio no es plata, el negocio no es competir con otros. El negocio no es lujo de los pastores. Si pudiéramos usar la palabra negocio, que sé que no es muy bonita, pues que es un término empresarial. Pero el negocio de la iglesia es una sola cosa: encontrar el perdido, traer al perdido, traerlo a ayudar y ayudarlo a que avance su vida espiritual. Ese es el único, el punto más importante. Somos nosotros importantes, sí, pero nuestro foco tiene que estar ahí. Y por eso, cada cosa que hagamos, cada ajuste, la manera de hacer iglesia siempre será pensando cómo podemos hacer que esa persona vuelva. Claro, la palabra de Dios no se negocia. No vamos a bajar los estados, no hablemos de esto, no. Estamos hablando del modelo, de la manera, de ciertas cosas, con el único propósito de ¿qué? De enfoque. Yo hago un paréntesis sencillo cuando hablamos de los ambientes. Cuando usted va a un sitio, usted espera encontrar ¿qué? Un ambiente para ese sitio. Cuando usted va haciendo, usted espera encontrar una atmósfera para ese lugar. La iglesia debe tener una atmósfera. Pero no una atmósfera que rechaza, sino que diga, mira, qué rico estar aquí. Porque si por eso alguien va a abrir más su corazón, gloria a Dios, vale la pena hacerlo. Así que vamos a hacer dos cosas ahora. Uno, vamos a orar por el mensaje, o que Dios lo vaya en nuestro corazón. Y dos, como hoy es el último domingo, vamos a tener un tiempito muy especial para que también oremos por sanidad, ¿ok? Así que vamos a poner los estemes, por favor, y vamos a hablar con Dios. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por esta mañana que